Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro segundo podcast. Nosotros somos Salvación y bueno, como ya lo debieron de haber visto en videos anteriores, estábamos inaugurando, digamos así, una nueva sección en el canal que eran los podcasts, ¿no? Aparte de los vlogs y de las adoraciones en casa. Aquí estamos, bueno, en el segundo capítulo de esta serie, ¿no? Y como ya lo habíamos comentado en el último, bueno, en el primer podcast, íbamos a estar tratando temas de relevancia, temas actuales, obviamente que tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Como lo están viendo en el título, bueno, ahorita vamos a estar hablando del Evangelio de la Prosperidad. Creo que es un tema bien fuerte para muchos, porque es un movimiento que se ha levantado y que ha tenido un montón de seguidores, ¿no? Dentro de la iglesia cristiana. Entonces ahorita, bueno, vamos a estar platicando un poquito de eso, así que si quieren quedarse a ver todo el video, vamos a estar hablando de cómo se originó este movimiento, de quiénes lo fundaron, qué es lo que realmente enseña esta doctrina, y bueno, vamos a argumentar cosas, no de lo que nosotros investigamos, no de lo que nosotros sabemos, porque la verdad es que nosotros no somos expertos en este tema y en los temas. Yo creo que tal vez nadie llegaría a ser un experto. Todo lo vamos a fundamentar en este libro. Entonces nosotros no estamos aquí como para tirarle a alguien, a una persona específica, o a algunas personas que sabemos que quizá practican este tipo de evangelio, ¿no? Pero nosotros nos vamos a enfocar 100% en la Biblia, y eso es nuestro único argumento. Así que bueno, pues sin más por el momento, pues vamos a arrancar. Así que quédate a ver todo este video, porque la plática de hoy va a estar buena. Y pues como lo hemos dicho en videos anteriores, si ustedes quieren que platiquemos algún tema en específico, coméntalo aquí en este video, manda un mensaje a nuestras redes sociales. Igual si quieres también ser parte de esto, puedes mandar mensaje, comentar, y bueno, nosotros estamos abiertos a muchos temas, y nosotros con gusto, bueno, pues estamos platicando sobre eso a lo largo de esta serie de videos, ¿no? Y bueno, pues tenemos a los invitados. Yo creo que ya todos los conocen, ya para qué los presento, ¿verdad? Tenemos a Scott, que ya estuvo con nosotros en el primer video. ¿Cómo estás, Scott? Pues muy entusiasmado, y porque por este tema que vamos a tocar hoy. Ahorita en otro ratito vamos a decir el porqué de este tema, pero antes quisiera que me entendieran un poco. Ando un poquito malo de la garganta, entonces voy a estar tosiendo continuamente, y no quiero que les afecte aquí a mis hermanos. Entonces pues yo estoy muy contento, pero aquí Airi también. Bueno, Scott ya estuvo con nosotros en el video anterior. Si no han visto el podcast número 1, pues ahí está en nuestro canal. Y bueno, la invitadaza que tenemos hoy yo creo que ya todos saben quién es, ¿no? Airi, y a qué se dedica. Pero Airi, ¿cómo estás? No saben a qué me dedico, pero dentro del grupo, claro. No, sí, estoy muy bien, igual muy entusiasmada, pues, de poder hablar un tema tan profundo y creo que muy importante para la iglesia hoy en día. Entonces, pues, esperamos poder ser de bendición y de edificación a sus vidas, así que pues es todo. Bueno, vuelvo a repetir y hacer hincapié en esto. La verdad es que nosotros no somos expertos de este tema. Si estamos hablando de esto es porque, bueno, Dios lo pone en nuestro corazón, y les repito, estamos guiándonos 100% en la Biblia. Entonces, pues vamos a entrar de lleno. Y bueno, pues prepárense también ahí en casa, que nos estén viendo. Si estás ahí, si estás viendo la transmisión como tal, si estás, no sé, haciendo cualquier otra cosa y solamente nos estás escuchando, pon atención. Y también queremos saber qué es lo que opinas sobre esto, pero en base a la Biblia, ¿no? Porque esto no lo hacemos en base a opiniones, sino en base a argumentos bíblicos, ¿no? Y bueno, pues básicamente vamos a hablar de la prosperidad. Digamos, se le puede llamar como doctrina falsa. Pues sí, una doctrina. Doctrina, más que nada es el Evangelio de la Prosperidad. Es como un movimiento que se levantó. Digamos que el origen de todo esto, ¿cuál es el origen? Realmente este Evangelio de la Prosperidad es algo, digamos, relativamente, si se puede decir, como actual, nuevo, digamos. ¿Por qué? Porque no tiene mucho que relativamente, porque realmente sí tiene algunos años, pero si lo estamos tomando desde tiempos de la Biblia, no, pues creo que no hay algo relacionado con alguien que predicara acerca de la prosperidad, ¿no? Entonces realmente, bueno, nos dimos a la tarea de investigar un poquito cómo es que se origina esto realmente, porque bueno, en la Biblia podemos encontrar un montón de cosas que lo desmienten, ¿no? Pero realmente no sabemos cómo es que se originó.
Bueno, la verdad es que ahorita eso sí, no lo tengo bien en claro si es que la Biblia tenga relatado algo, o a alguien que ya predicaba esto en esos tiempos. Si ellos lo saben, a ver si en un momento nos los dicen, pero creo que no. Por eso es que me refiero que el origen realmente es algo actual, relativamente. ¿Por qué? Porque se originó en el siglo XIX. Ok, comenzó no tanto como una religión, no tanto como una doctrina, digamos, dentro del cristianismo, sino más que nada comenzó como, eso es el trasfondo, así comenzó como un movimiento filosófico. Así comenzó todo esto. Este movimiento filosófico se llama el Nuevo Pensamiento. Así se llamó. Realmente no está basado en la Biblia, sino está basado en la filosofía de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Si nos vamos, digamos, como que a significados o a qué estudia la metafísica, se supone que estudia el poder de la mente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Estudia el poder de la mente. Y bueno, el pionero, digamos, o el fundador de este movimiento, no del movimiento de la prosperidad, sino el movimiento del nuevo pensamiento, que es que tiene que ver con la metafísica, fue un filósofo que se llama Phineas Kimby. Así se llamó este filósofo, y él fundó el movimiento. Él enseñaba que podíamos utilizar nuestra mente, el poder de nuestra mente como algo para cambiar realidades, como para cambiar situaciones o circunstancias reales. Un ejemplo que tomaba él es que, por ejemplo, si yo estaba enfermo, bastaba con decir yo no estoy enfermo, yo estoy sano, y así ya, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente así la mente me daba esa capacidad de ese poder de cambiar una realidad, ¿no? Eso es lo que, así se originó ese movimiento. No estoy hablando de la prosperidad, lo repito, estoy hablando del movimiento filosófico. Bueno, ¿cómo es que llegó a la iglesia cristiana realmente este movimiento? Porque estamos hablando de metafísica, estamos hablando de una rama, no sé, realmente, desmiéntanme si me equivoco ahí en los comentarios, no sé si se considere como una rama de la ciencia, creo que no. Pero bueno, no sé, desmiéntanlo ahí en los comentarios, de eso sí no estoy muy seguro. Pero ¿cómo es que este movimiento, algo filosófico, llega a la iglesia cristiana? Realmente todo comenzó con una combinación entre la metafísica y la Biblia. Suena muy descabellado y muy fuerte, la verdad es que es ese trasfondo de todo este movimiento, pero así se originó. Se originó a través de una combinación, como les decía, entre la Biblia y la metafísica, relacionando la fe con el poder de la mente. Esto yo creo que es un poquito fuerte, porque relacionar la fe, lo que nos dice la Biblia es una convicción, no es una certeza. Es como decir, ok, la fe mueve montañas, sí es cierto, pero lo relacionaron con el poder de la mente, el poder que tenía quizá como que la capacidad mental para declarar o cambiar una realidad. Incluso creían que el poder de la mente servía para mover un objeto. Eso ya es otro tema que está muy ligado ya más hacia la metafísica, pero bueno, así comenzó. ¿Quién fue el individuo que se encargó de hacer esta combinación? Fue un hombre llamado Ezek William Kenyon, no sé si lo hayan ahí leído. Esta persona se encargó de hacer esa combinación. Yo creo que en algún dado momento, yo creo que dijo, pues, este movimiento habla de que pues con mi mente puedo cambiar cosas, la Biblia habla de la fe, pues yo creo que hablan de lo mismo, ¿no? Y pues a lo que ocurrió decir, pues vamos a combinarlo, ¿no? Y así comenzó. Entonces, bueno, él afirmaba que pues las personas podían cambiar circunstancias solo haciendo una confesión positiva, ¿no? Eso es lo que afirmó. Yo creo que esto ya nos suena un poquito más a lo que es el Evangelio de la Prosperidad. Y bueno, un lema que era muy característico, que ahorita yo creo que hoy en día se usa no solamente en ese tipo de movimientos, sino en un montón de cosas, es: lo que confieso, lo tengo. Yo creo que eso es igual un lema que incluso pastores que predican acerca de la prosperidad lo tienen bien en cuenta. Y yo decía que no solamente en esta doctrina, sino también en muchas otras cosas, ¿no? Lo que declaro, lo que decreto, eso es lo que es, ¿no? Él fundó este tipo de lema y bueno, se hizo muy famoso, ¿no? Cuando esta persona pues muere, dejó muchos escritos, digamos, un libro, creo, y quien se encarga de ahora sí fundar tal cual el movimiento del Evangelio de la Prosperidad fue un pastor que se llama Kenneth Hagin. Él ya fue el que fundó este movimiento, porque fundó un movimiento que se llama Palabra de Fe.
es el cual es un movimiento que tiene relación con el movimiento carismático y este movimiento de la prosperidad, porque ya se enfocaban mucho a los bienes materiales. Desde ahí es el origen, así entró a la iglesia y bueno, así con este pastor ya digamos tomó escritos del pastor o el señor Essek, no sé si era pastor, tomó escritos y dijo pues de aquí nos agarramos y esto es lo que predicamos, ¿no? Así se fundó ese movimiento Palabra de Fe, lo que ahí inició el evangelio de la prosperidad. Ahí inició y ya de ahí, bueno, sabemos que un montón de pastores, un montón de falsos profetas lo han ido modificando, lo han ido practicando, han levantado miles de iglesias con ese movimiento. Y dentro de la iglesia cristiana creo que hay muchas personas que siguen este tipo de personas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, sobre cómo es que estas personas, digamos, como que practican eso, o cómo es que toman la Biblia, cómo que es que se basan en la Biblia, porque obviamente ya no se basan en los primeros principios del movimiento filosófico, ya lo basan 100% bíblico, pero digamos de una manera errónea. Más adelantito vamos a estar hablando de cómo es que estas personas predican este movimiento de la prosperidad y qué es realmente lo que se tiene que hacer, o lo que esas personas piensan y dicen que tenemos que hacer, digamos. Más adelante vamos a ver esos versículos y vamos a estar argumentando conforme a la Biblia qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de todo esto. Si habla acerca de la prosperidad, habla acerca de riquezas, acerca de promesas, que es de todo lo que vamos a estar hablando en un momento. Y pues bueno, realmente así se originó este movimiento. Tiene un trasfondo, la verdad es que bien fuerte. Si nos ponemos a pensar, yo la verdad es que antes de estudiar este tema, yo estaba como que diciendo, bueno, solamente lo toman como que, digamos, como que la Biblia habla de tener riqueza material o no, y solamente lo llevan de una manera así como que errónea, como que no lo saben como que explicar o algo así. Yo pensaba realmente eso, les soy sincero, pero ya metiéndonos un poquito a investigar y todo eso, realmente tiene un trasfondo muy fuerte, y es que realmente viene, o sea, estamos hablando de metafísica, estamos hablando de personas que creen que su mente mueve cosas, o sea, hasta cierto punto ocultismo. Exactamente, ocultismo. De hecho, hace un par de minutos, no, o sea, esto es real. Estábamos platicando con un amigo que está ahí detrás de cámaras, y él nos estaba comentando que la metafísica tiene mucho que ver con el satanismo. Entonces, esta doctrina realmente es algo bien fuerte. Realmente no nos habíamos puesto, yo creo, que a pensar, o a lo mejor uno sí, la verdad yo no nos habían puesto a pensar de cuál es el trasfondo de estas personas que predican acerca de la prosperidad, de tener bienes, de que te vaya bien, de que si tienes dinero es porque tienes bendición, y si no tienes es porque no tienes bendición, ¿no? Ahorita vamos a hablar de todo eso, pero realmente así se originó. Tiene un trasfondo bien fuerte y pues vamos a entrarle de lleno. Y pues Scott, no sé qué nos tengas que decir por ahí. Sí, creo que tocabas un punto bien importante donde decías que pues como tal no tiene o que no recordabas bien algo citado en la palabra de Dios en donde alguien predicara de prosperidad, ¿verdad? Creo que, bueno, no como tal el predicar no, pero ahorita que lo decías me hacía recordar cuando Balaam quería ser comprado. Entonces creo que ya el ser humano en la naturaleza pecadora siempre ha querido torcer, siempre ha querido pues ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces digo, sí, el ser humano desde un inicio creo que ya tiene esas tendencias, ¿no? Esas tendencias a ir en contra de la voluntad de Dios. Y también me hace recordar a Simón el mago, ¿no? Cuando quiso comprar el don de Dios. Entonces el problema ahora en los predicadores, porque en aquel entonces fue a los discípulos de Dios, a los discípulos de Cristo que quiso pagarles a ellos, ¿no? Y ellos se negaron. Mas sin embargo hoy no se niegan, o sea, ese es el problema, que hoy realmente reciben el pues ¿qué podemos llamar? La tarifa, ahora puedo decirlo así, la tarifa, no por el pago de ciertas pues de dones de bienes materiales, algo que no le corresponde al ser humano, simplemente eso, claro. ¿No? Entonces sí, creo que
Esto es algo bien, bien real. ¿Por qué tocamos este tema? Porque es algo que está dañando a la iglesia. Es algo que es real, que hay hermanos que se han quedado sin nada. Hay hermanos que realmente creyeron en estos hombres que hablaban todo esto y que dijeron cosas y lo dieron todo, y los hermanitos ahorita pues están, pues híjole, en la pobreza, ¿no? Dándolo. Entonces les digo, creo que sí es un tema que ha perjudicado a la iglesia, no solo a la iglesia, sino en general. ¿Por qué? Porque también ahora la gente de afuera ve el evangelio como algo que hay que dar para recibir. Ven el evangelio como algo que se pueda comprar. Entonces eso sí es un grave problema, porque el favor de Dios no se compra. Dios no nos ha cobrado por la salvación. Entonces es un problema muy delicado que hoy en día se está viviendo. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque dijiste algo bien cierto, y es que muchas veces los cristianos de por sí, de naturaleza, digamos, un cristiano, o sea, como tal, como un grupo de personas que sigue a Cristo, nos tiene, la gente que no cree como que en este tipo de cosas, que no cree en Dios incluso, nos tienen un mal concepto, ¿no? En primera, así como que de lo que yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, como que nos tenían en un concepto de que los cristianos tienen que ser aburridos, ¿no? Que no tienen por qué divertirse, ¿no? Que es pecado, ¿no? En primera no tienen ese mal concepto. En otra, cuando ya estamos hablando un poquito de personas así como que ya con madurez mental, digamos, o sea, adultos, nos tienen ese concepto de que el pastor nos saca dinero. Nos tienen ese concepto de que vamos a regalar nuestro dinero. Nos tienen ese concepto de que el pastor nada más pide dinero y nada más vamos a ir a regalar nuestro dinero y nos hace creer cosas que no son. Nos tienen ese concepto, y realmente ese concepto viene de este que estamos hablando ahorita, del evangelio de la prosperidad. Sí. Porque realmente si tú si, por ejemplo, si yo no soy cristiano y veo alguna iglesia, algún pastor predicando sobre prosperidad, no, que tráeme esto, que tráeme carros y te van a traer más otros 10 carros, y tráeme 100,000 pesos para tener 1,000,000, pues obviamente yo creo que me voy a dar cuenta que pues me están queriendo lavar aquí la cabeza, ¿no? Creo que, perdón que te interrumpa, antes de que se me olvide, porque se me llegan a ir las ideas. Creo que, mira, dijiste algo bien importante, ¿no? La gente siempre ha tenido ese pensamiento de nosotros los cristianos, ¿no? De que, híjole, ustedes a fuerzas tienen que dar cierta cantidad de dinero. Estamos hablando del diezmo. El diezmo, y se los digo a todos, a mí me ha tocado enseñarle a gente que no conoce de la palabra de Dios acerca del diezmo. Y hermanos, es bien fácil explicarles a la gente acerca del diezmo porque es bíblico. Pero qué difícil es explicarle a alguien acerca de aquellos que saquean. O sea, no podemos explicar eso. ¿Por qué? Porque no es bíblico. O sea, es bien sencillo, Marco, Ayri, explicarle a esa gente acerca del diezmo, acerca de una ofrenda, algo que se da de corazón, algo que no se impone. Pero qué difícil es explicarle a aquellos inconversos acerca de la prosperidad, acerca de doctrinas que pues simplemente no son bíblicas. Entonces no se puede explicar, y se los digo, hermanos, es algo que no podemos explicarlo. ¿Por qué? Pues porque simplemente no es bíblico. Es eso. Y si yo toqué este tema porque estabas comentando acerca de que muchos hermanos que han, digamos, como que caído en estas falacias, han perdido muchos bienes materiales a raíz de todo esto, ¿no? En un dado caso que les hagan creer que pues si dan su carro les van a llegar otros 2, y pues nomás nunca llegan los otros 2 y ya se quedaron sin carro, ¿no? Sí. Entonces muchas de esas personas que quizá no son cristianos, no creen en Dios, nos tachan de que vamos a regalar nuestro dinero, o de que los pastores se dedican a eso, a nada más a cobrar, a recibir nuestro dinero, y realmente no es así. Si tú no eres cristiano y estás viendo este video, yo creo que lo digo abiertamente y sin ninguna duda, nosotros no somos eso. Un cristiano no se dedica a eso, un pastor mucho menos se dedica a eso. Así que bueno, realmente ahorita vamos a estar hablando de todo eso. Así que si tú no eres cristiano, quédate, porque el cristianismo no se trata de eso. Y realmente estamos 100% en contra de este evangelio de la prosperidad. Y ahorita vamos a estar argumentando cosas como las que ya hemos dicho, conforme a la palabra. Así es.
Pues sí, creo que antes de poder entrar, pues sí, me gustaría que pudiéramos entender que esto no lo hacemos con el afán de señalar a nadie como persona, pero sí lo hacemos con el propósito de poder explicar que eso que se hace está mal. Y hace un momento platicaba con Marco y le hacía yo un comentario, le digo, lamentablemente hoy los cristianos toman a mal el juzgar, y creo que juzgar no está mal. El ser humano por naturaleza juzga, o sea, el ser humano juzga, pues sí, por naturaleza. El hecho de tú decidir entre qué artículo vas a comprar es porque ya lo juzgaste, es porque Claro. ya diferenciaste pues los dos artículos, ya viste más o menos cuál es el que te convenía más, ¿no? Entonces, no está mal juzgar en base a la palabra de Dios. El problema es que hoy en día aquellas personas se esconden detrás de un púlpito, se esconden detrás de la palabra y dicen, no, es que tú no eres nadie para juzgar. Y hace un momento yo le platicaba a Marco y le decía, imagínate en un tribunal, imagínate aquella persona que está siendo sentenciada, que va a recibir un juicio, que se ponga el día de su juicio, que se levante y le diga al juez, ¿sabes qué, juez? Tú eres un humano, tú no eres nadie para juzgarme. No creo que el juez se va a levantar y va a decir, sí, cierto, sí, no, yo no soy nadie para juzgarte, que te juzgue Dios. Entonces se cierra la corte y vámonos, él es libre. No creo que eso sea lógico, ¿verdad? Entonces creo que es necesario poder discernir, y de aquí viene la palabra juzgar, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Realmente lo que se está haciendo mal hay que hablarlo, lo que se está haciendo bien, pues también. Creo que la escritura es bien clara cuando habla acerca de la atalaya de Israel. No sé si lo han leído, ¿no? Cuando dice, si tú miras a un hermano que está pecando y tú no vas y le reprendes, en aquel día yo demandaré pues sus sangres de aquella persona. Mas sin embargo, si tú vas y le reprendes y esta persona se arrepiente, entonces él habrá librado su alma, entonces y yo no demandaré nada de ti. Entonces yo creo que esto es muy importante. No vamos a juzgar a las personas superficialmente, o sea, claro que no, pero sí vamos a juzgar un tema muy, muy, muy delicado, ¿no? Entonces, y si gustan, podemos ir a Primera de Corintios, que es algo que yo estaba estudiando. Primera de Corintios capítulo 6. Dele. Entonces, ¿por qué? Porque me gustaría que pudiéramos entender esto. Aquella persona o cualquier persona que te diga que no puedes juzgar, creo que te está diciendo no pienses. O sea, simplemente todo lo que te digo es verdad, tú no lo asimiles, tú no lo pienses, porque así debe de ser. Y no, creo que la escritura es clara. Primera de Corintios, déjenme llegar, capítulo 6, y voy a tomar el versículo 2, ya si ustedes gustan leer más adelante. Aquí tengo otra versión, dice, arreglemos los problemas entre nosotros, y dice así 6:2, porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Dice, entonces yo creo que es muy importante esto, y dice, y si vamos a juzgar a los ángeles, y si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Y por qué tomo este tema? Porque esto ya se volvió un problema para la iglesia, un problema aún que la iglesia esté generando a la sociedad. Entonces, creo que Dios nos ha dado la facultad de poder discernir, de poder pensar, de poder analizar y entender que una doctrina, le decía yo ahorita hace un momento aquí, antes de comenzar, una doctrina no se hace con 2 o 3 versículos. No se puede hacer una doctrina de esa manera. Mas sin embargo, ese es el problema, que la prosperidad quiere crear una doctrina en base a ciertos versículos. Entonces, podemos entender el amor de Dios. El amor de Dios lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es una doctrina, es algo que Dios habla. La salvación la podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aún así mismo, o sea, la justicia, la santidad, todas las doctrinas las podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero el problema es que la prosperidad la queremos crear en ciertos versículos, y eso
No se puede, es imposible. La Escritura dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, esto es muy importante poder entenderlo. Entonces, yo creo que sí es necesario que entendamos que Dios anhela que estemos con bien, mas sin embargo no siempre Dios nos va a tener en cierta comodidad, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces creo que el problema ha sido que no leemos el contexto de la Biblia y sacamos simplemente un versículo. Entonces de ese versículo queremos enseñar y enseñar y enseñar, y sobre ese mismo versículo queremos volver a enseñar y enseñar y enseñar, y creo que ese ha sido el problema. Entonces pues no sé si alguien quiere decir algo. De hecho, tocaste un punto bien importante, que es acerca de que una doctrina no se puede hacer con 2 o 3 versículos. Y creo que si alguien nos está viendo, de los que nos está viendo, y ustedes mismos, yo creo que no van a dejar mentir, muchos de estos pastores y personas sí utilizan ciertos versículos específicos que vamos a tocar más adelante, pero estamos de acuerdo que utilizan muchos opiniones y argumentos que ni siquiera son bíblicos, ¿no? Yo, por ejemplo, estando investigando acerca de todo esto y viendo algunas predicaciones sobre estos pastores, me di cuenta que alguien dice, que este pastor dice, es que si tú no tienes riqueza, si tú no tienes dinero, es porque no sabes pedir. Eso realmente bíblico realmente no es, y se está refiriendo a que si tú eres bendecido, tienes que tener dinero. Yo creo que esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y también ahorita me estoy acordando de un video que estaba viendo, en el cual decía acerca de cuando, por ejemplo, la iglesia cristiana, digamos, como que revolucionó en cuanto, por ejemplo, la alabanza y la adoración, porque realmente antes de los 70s era como que muy solemne todo, ¿no? Uh-huh. Era muy solemne todo, pero sin embargo la Biblia habla de que tenemos que utilizar instrumentos, ¿no? Címbalos resonantes, sí, bocinas y todo eso, con gozo, ¿no? Y antes de los 70s la iglesia cristiana como que adoraba, sí, pero como que con mucha solemnidad. Decían que, por ejemplo, un instrumento como que hiciera mucho ruido, por ejemplo la batería, que pues no era agradable, ¿no? A raíz de eso llega ya como que un parteaguas, digamos, para esto, porque pues ya se empiezan a levantar grupos de alabanza con todos los instrumentos y todo eso, y creo que es algo de mucha bendición para la iglesia, ¿no? Porque viene a como que a revolucionar, y realmente no se vio nada de malo, porque era algo bíblico, ¿no? No afecta. Era algo bíblico. Y bueno, ¿por qué estoy comentando esto? Porque también en ese entonces como que hubo un extremo, digamos como que algo que lo llevaron al extremo en decir que un cristiano, digamos como que referían a que la espiritualidad de un cristiano tendría que ver con la humildad, refiriéndose a ser pobre, digamos, sin saber que ser humilde y ser pobre es algo totalmente diferente, claro, ¿no? Entonces, como que este tipo de movimiento hablaba acerca de que si el pastor no tenía que tener mucho dinero, tenía que andar nada más pues en un carrito, pues no nada ostentoso, tenía que andar pues vestido normal, sin siquiera traje o corbata, como que tenía que ver con que el cristiano o el pastor tenía que poner el ejemplo de que no debía de tener dinero. Eso, se fueron a un extremo a llegar a eso. Y ahora en la actualidad estamos totalmente al revés con el evangelio de la prosperidad. Ahora realmente, si no tienes dinero, no tienes bendición. Si yo no tengo un carro, es porque no sé pedir. Eso es lo que me enseñan a mí los pastores de la prosperidad. No, si a mí me ven que yo no tengo dinero, entonces quiere decir que no tengo bendición. Y a los que sí tienen dinero, sí tienen bendición, porque saben pedir. Creo que eso es algo totalmente erróneo, porque realmente entonces estaríamos hablando de que las personas, por ejemplo, hablando que de una persona que consigue dinero de manera ilícita, por ejemplo un narcotraficante, entonces tiene un montón de bendición, ¿no? Sí. Tiene mucho dinero, entonces él sí sabe pedir. Yo creo que el tener dinero, al tener bendición, no tiene absolutamente nada que ver. Eso no es bíblico. Claro. Y lo enfoco mucho a que muchas de estas personas toman nada más, como tú lo decías, una doctrina de 2 o 3 versículos, y lo demás de ahí son nada más opiniones. Sí, creo que es importante que podamos entender eso, y aún tú que nos estás viendo, que puedas entender eso. No te pueden enseñar una doctrina con 2, 3 versículos y siempre lo mismo. No te pueden enseñar eso. Creo que Dios ahorita nos está hablando y que podamos discernir esto, ¿no? Y si es cierto o no, o sea, primero decían que hay que
que hay que ser pobres y ahora que hay que ser ricos. Entonces es algo, digo, la escritura le habla a los ricos, dice los ricos deben de conducirse de esta manera, ser dadores, o sea, le habla a los ricos, pero también le habla a aquellos que pues están necesitados, y sobre todo que el rico, que Dios le ha permitido, que Dios le ha dado la oportunidad de tener riquezas, entendamos que un día vamos a dar cuentas de todo, ¿no? Entonces aún de aquello que Dios nos prestó, y que ¿qué hicimos con eso? Entonces creo que, y se me viene ahorita a la mente, ¿no?, cómo es que cuando Jesús relata la historia, porque fue una historia real acerca de Lázaro y el rico, o sea, no dice como, o sea, no da una especificación de por qué el rico se va al infierno, no da una especificación de por qué Lázaro realmente llega al paraíso, ¿no? Mas sin embargo, lo único que dice es que no le convidaba, o sea, no da como tal una especificación del por qué cada uno llegó al lugar, mas sin embargo lo que nos habla simplemente es de que Lázaro ansiaba saciarse, ¿no? O sea, realmente necesitaba de aquel que Dios le había permitido tener riquezas, ¿no? Entonces Dios es tan sabio que le habla al rico como al que a lo mejor vamos a hablar económicamente, que pues a lo mejor que le batalla un poco, ¿no?, en cuanto a la economía. Entonces creo que eso sí es bien importante que entendamos, no tiene nada que ver la riqueza ni la pobreza con la bendición de Dios, porque podemos ver en la escritura a hombres que tuvieron pues dinero, como Salomón, como David, que en algún momento supieron conducirse, supieron qué hacer con el dinero, supieron qué hacer con lo que Dios les había permitido tener, ¿no? Pero de la misma manera a los necesitados, o sea, sin olvidarse que es Dios quien sustenta también, ¿no? Claro, y antes ahorita de que pasemos a que Airi nos comente un poquito, yo creo que si lo manejamos como puntos, un primer punto importantísimo es que la riqueza material no tiene nada que ver con la riqueza espiritual. Y ahorita estaba recordando un proverbio, no recuerdo cuál, la verdad es que ahorita lo voy a tratar de buscar, y sí habla de prosperidad en la Biblia, pero dice que sean prósperos espiritualmente. Entonces, riqueza material con riqueza espiritual no tiene nada que ver. Yo no, si yo tengo dinero, puede ser que sí sea bendición, pero también puede ser que no. Entonces, eso no es un parámetro para decir que tenemos bendición, ¿no? Ahorita antes vamos a entrar, ahorita Iris ya te toca. Tranquila. Sí, ya nos está jaloneando. Ahorita vamos a entender por qué. Mira, yo creo que hay que entender que la Biblia le habla a tres tipos de personas. Aquí es bien importante que entendamos: a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. El judío sí está muy dado a pensar en prosperidad, en riqueza. O sea, el judío sí, o sea, pues vayamos a la vida real. Creo que los judíos, Dios les ha dado esa bendición como tal en lo material, o sea, totalmente. Entonces digo, ellos tienen esa manera de pensar. El problema es que esa manera de pensar la quieren introducir a la iglesia. O sea, ese ha sido el problema. Cuando Jesús vino, y ahorita vamos a ver más adelante, aquí ya tenemos todo y ni siquiera le hemos avanzado. Cuando Jesús vino a tirar todos esos pensamientos judíos. O sea, le dio a la iglesia el pensamiento que debe de tener. O sea, realmente cuál es el enfoque del evangelio. O sea, cuál es el enfoque de la palabra de Dios aún. Porque el judío que es convertido también, o sea, debe de entender que Jesucristo da el enfoque real al evangelio. Por eso acusa demasiadas veces a los fariseos, ¿no? Ahora sí, Airi, pues... Está impaciente. No, tengo mucha paciencia. No, pues es muy importante todo lo que se está platicando, ¿no? Porque igual se me venía a la mente que muchas de las cosas que a veces pisotean el evangelio, el verdadero evangelio es esta cuestión, ¿no? De que hay personas avariciosas que utilizan tal vez el hecho de que muchas personas no conozcan el verdadero evangelio para su propia conveniencia. Y bueno, también recordaba un poco, Scott acaba de mencionarlo hace un momento, acerca de que sí, en la Biblia se menciona alguna ocasión en la que alguien quiso hacer milagros para engañar a las personas y recibir dinero a cambio de ello. Y de las personas que recuerdo fue Simón el mago. Entonces les voy a leer así rápido una parte donde dice que
Entonces Felipe, dice, descendió a la ciudad de Samaria. Perdón, eso está en Hechos 8, 5, todo el capítulo 5, todo el capítulo 8. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo esto y viendo las señales que hacía. Pero estas señales las hacía Felipe porque era el Espíritu Santo quien obraba en la vida de Felipe. O sea, no era como que hacía magia, no era como que algo fingía, ¿no? Entonces dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque dice que también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero dice que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia y con esto engañaba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande, ¿no? Entonces cuando Simón, el mago, ve todas estas señales, todos estos milagros que hace Felipe a través del Espíritu Santo, entonces dice el 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, si alguna ocasión tú has escuchado, o sea, no sé si nos estés escuchando y creas, hayas leído la Biblia o quizá no seas cristiano, pero si en alguna ocasión alguien te pide dinero a cambio y te ofrece a cambio sanidad, prosperidad, dinero, éxito, es mentira, no puedes comprar con dinero algo que solamente Dios te puede dar. O sea, no creas en todo esto porque todo es falsedad. Entonces, tengamos mucho cuidado con todo eso porque hay muchas personas, falsos profetas, los llama la Biblia, que por cuestión de avaricia, de poder, de ser vistos, han engañado a muchas personas. Entonces, si alguien te ofrece dinero para que tú tengas algo en esta tierra, no le creas. Bueno, yo creo que ahí tenemos ya un primer ejemplo de lo que yo me cuestiono un poquito, en que si la Biblia hablaba algo sobre, no como tal el evangelio de la prosperidad, pero sí de una persona que pedía dinero a cambio de alguna sanidad, pues ahí está. Ese es un ejemplo bien claro y realmente es como que es un ejemplo como bien claro de este tipo de personas. Es básicamente lo que pasa en la actualidad, básicamente eso, tráeme tráeme dinero para que tú tengas más. De hecho, hay algunas cosas que yo creo que ya vamos a empezar ahorita. Yo quería tomar ya el tiempo para dictar o estudiar algunos versículos que utilizan estas personas, pero ya que estaba comentando Airi acerca de esto, hay algunas cosas que volvemos a lo anterior, que muchas de estas personas, estos pastores, digámoslo así, toman como referencia no bíblicamente, sino solamente como opiniones propias. Y algo mucho de lo que dicen es que un cristiano, esto es real, quisiéramos estar a lo mejor como que mostrándoles evidencia, a lo mejor en este momento no podemos, pero esto es real, hay pastores que dicen que un cristiano no se puede enfermar. Que un cristiano no se puede enfermar, ¿por qué? Porque estoy perdido. Exactamente. En este momento. No, él ya falló, ¿no? Que un cristiano no se puede enfermar, ¿por qué? Dicen que sí, esto es real. Yo lo escuché de un pastor de una predicación que decía que si tú estás enfermo, si tú eres cristiano y tú estás enfermo, es por algunas razones. Una, porque no tienes fe. Otra, porque estás en pecado. Y escuchen esto, es un poco absurdo, pero dicen que porque no has llevado una ofrenda monetaria, una ofrenda material de la magnitud para sanar tu enfermedad. Caray. Entonces, esto está diciendo, esto yo no lo estoy fundamentando porque no está escrito en ningún lugar. Yo me encantaría tener esa evidencia en un video. A ver si podemos reeditar el video en estos días dándoles estas evidencias que nos están viniendo a la mente. Porque es un video de un pastor, no me acuerdo el nombre sinceramente, pero es un video que dice eso, que dice que no te puedes enfermar. ¿Por qué? Porque estás en pecado, porque no estás teniendo fe, o porque no has
hecho una ofrenda de la magnitud para sanar tu enfermedad. Entonces eso va bien enfocado a lo que decía Iris. Si alguien, si tú eres cristiano, si tú no eres cristiano, perdón, y nos estás viendo, realmente te decimos, no tiene nada que ver con el dinero, el cristianismo. Y si alguien te pide dinero para hacer un milagro, digamos un milagro, es totalmente equivocado. Eso no viene en la Biblia, eso nosotros no lo practicamos. Para quedar en claro, ¿no? Y bueno, no sé si quieran dar algún otro ejemplo antes de entrar a los versículos. Sí, creo que sí, se me vino ahorita a la mente. Primera de Timoteo 4, a ver ahí si nos puedes leer. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Uh-huh. Ajá, ¿qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ajá. Mira, creo que decías algo bien importante. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia prefiere escuchar experiencias de las personas que la Biblia, ¿no? Entonces hoy ya los que imparten la palabra de Dios, no les puedo decir predicadores, no sé cómo les puedo decir, simplemente se basan en yo soñé, el Señor me reveló esto. No, nosotros como cristianos creo que Dios sí habla a nuestras vidas, pero creo que la única manera de que la persona cambie, nosotros cambiemos, es en base a la palabra de Dios. Estamos de acuerdo que experiencias no cambian, o sea, milagros no nos cambian. El pueblo de Israel, ¿cuántos milagros no recibió y siguió siendo el mismo, ¿no? Entonces, hermano, de verdad, si alguien se para enfrente y simplemente te empieza a hablar de su vida, te empieza a hablar de que soñó, te empieza a hablar de que Dios le reveló, te empieza a hablar de este tipo, y no te habla Biblia y no te saca Biblia, hermano, de verdad, no sé qué estás escuchando, porque no podemos estar así. O sea, como iglesia necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. La fe únicamente viene por la palabra de Dios. Exactamente, y realmente la palabra dice del pueblo que el pueblo perece a causa de ¿qué? De falta de conocimiento. Claro. Ahorita actualmente hay ha surgido como que una tendencia, una multitud de personas que te quieren hablar sobre Dios, que te quieren hablar sobre prosperidad, que te quieren hablar sobre bendición, pero no utilizan ni un solo versículo de la Biblia. Esos que les llaman como coaches motivadores o algo así, que son muy motivacionales, que hablan pláticas de motivación. Lo que igual me preocupa un poco es que mucha gente cristiana los toma de ejemplo y los sigue a causa a raíz de experiencias, lo que tú decías, de experiencias, de que pues a mí me pasó esto y así, ¿no? Claro. Entonces ha surgido una multitud de personas que se declaran como motivadores o no sé, y te quieren hablar de Dios y te quieren hablar de bendición y sin utilizar un solo versículo de la Biblia. Lo que yo dije al principio, no estamos como que tirándole tierra a nadie, no le estamos diciendo que eso pues a lo mejor que no consuman ciertos tipos de predicadores. Le estamos hablando la realidad que habla el único libro que tiene la razón, que es la Biblia. No estamos opinando, no estamos diciendo nada. O sea, quizá estamos juzgando, como lo decía Scott en un principio, si estamos hablando de diferir en algún tema, pero lo estamos haciendo con argumentos bíblicos. No estamos argumentando cosas que pues nosotros pensamos, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo bien importante. Nosotros debemos de basar nuestro conocimiento, nuestra fe, pues en la palabra. Yo creo que ahí está toda la clave, ¿no? Quisiera, no sé si me permites, quisiera leer un versículo. Está en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Quiero leer esta versión. Dice así: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas, como tú lo haces, le hablaban a Timoteo, como tú lo haces, es lo mismo que alimentarse bien. Y creo que es lo que estábamos hablando. Claro. Y dice el 7, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Entonces creo que la escritura es clara, ¿no? Entonces totalmente necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos ni mi experiencia, ni mi historia, creo que puede retroalimentar alguna enseñanza que te estén dando en base a la palabra de Dios. Sí puedes retroalimentar algo a lo mejor, pero no puedes tú basar la predicación en base a lo que a ti te pasó. Exactamente, y no estamos diciendo que estamos en desacuerdo con un testimonio. Un testimonio realmente, el objetivo de un testimonio es glorificar a Dios, reconocer que fue Dios el que actuó en nuestra vida, en la vida de alguno de nuestros hermanos.
Sin embargo, no quiere decir que tengamos que seguir como que el mismo, digamos, lineamiento. O sea, porque no, pues es que la verdad es que, hermano, tú pide porque no sabes pedir. Yo, en serio, que una semana quiero un carro y me llegó un carro. Así tú hazle. Eso realmente, yo creo que el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para diferenciar ese tipo de Claro. aspectos, ¿no? Y bueno, no sé si quieran opinar un poquito algo más para que ya entremos Sí, en cuanto hay que a entrar. los versículos. Bueno, realmente, como les decíamos, vamos a explicar un poquito. Esto es algo bien importante. Eso es algo bien importante, hermano. Y como yo les decía, este tipo de videos que hacemos, este tipo de contenido que es un podcast, lo hacemos no nada más para que pues nos sentemos ahí un buen rato en nuestra sala, a ver qué dicen los hermanos, ¿no? Lo hacemos con el fin de estudiar, de ser de adquirir conocimiento a través de la palabra juntos, ¿no? Juntos Claro. como hermanos y todo eso. Y bueno, realmente es ahí donde tú nos estás viendo, si es que estás en el trabajo, quizás estás descansando un poco, quizás nos estás viendo en el estreno en vivo, quizás nos estás viendo ahí después en la comida, mientras haces aseo, lo que sea. Pero si tienes manera de apuntar o algo así, o solamente de llevarte esto bien en claro, es bien importante porque vamos a tocar este tipo de versículos que pueden ser confusos, digamos, porque estas personas utilizan ese tipo de versículos para engañar a la gente, como lo decía Scotty, como lo decía Iris, ¿no? Entonces, miren, yo voy a tocar uno, nos vamos a ir así poco a poco. Si alguien lo puede leer, yo lo voy a explicar y lo voy a dictar, y por favor alguien que lo lea. Marcos 10:29. Pongan atención. Esto es bien importante, porque este es uno de los principales versículos que toman esta gente del Evangelio de la Prosperidad. Marcos 10:29. Ok. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ok, este es bien importante porque este es un versículo que utilizan estas personas. ¿Por qué? Porque están hablando de algo que ellos dicen muy a menudo, que es el retorno de la ofrenda. Sí. Para ellos es bien importante este versículo porque dicen, hermano, si tú traes 100 pesos se te van a regresar 100 veces más. Marcos 10:29 te dice, así dicen, no estoy diciendo. Dice que Marcos 10:29 te regresa 100 veces más de lo que das. Entonces ellos están como que esperando a que tú traigas y que tengas en mente que vas a recibir 100 veces más de lo que vas a dar. Entonces, si yo llevo 1,000 pesos, es porque en mi corazón y en mi mente está recibir 100,000. Porque ahí está diciendo que me van a dar 100 veces más. Entonces, el retorno de la ofrenda es un versículo que ocupan muy a menudo estas personas, ¿no? Cuando volvemos a un poquito al principio, cuando yo les estaba comentando sobre el origen de todo esto, el pastor Kenneth Hagin, que fue el que fundó todo esto, antes de morir yo les estaba comentando que se había arrepentido de todo esto. Él escribió un libro, de hecho, citando muchas cosas que él mismo había dicho, en las cuales se arrepentía, ¿no? Y una de ellas fue esto, que realmente cuando una persona lleva su ofrenda y está pensando en lo que va a recibir a cambio, esa ofrenda está totalmente corrompida. ¿Por qué? Porque está pensando más en lo que va a recibir que en lo que va a dar. Sí. O sea, yo voy a dar 1,000 porque yo quiero 100,000, ¿no? Y entre más de ello quiero recibir más, ¿no? Y si no me lo das, es porque me está fallando Dios, ¿no? Es algo bien importante. El otro versículo es algo que igual utilizan muchas personas que también hablan sobre esto, ¿no? Proverbios 18:21. Yo creo que ya todos saben a lo que me refiero. Y es por eso que a través de este versículo se originó todo esto. Esto ya nos habla un poquito más de que tiene que ver con el origen del que hablamos al principio. Y si por ahí Scott ahí lo tienen, que lo lean. Sí, 18:21. Esta versión dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Ahí está, el poder de la lengua, el poder de la boca, es algo que, una frase bien como célebre de esas personas, el declara, el decreta, yo declaro, yo decreto, el cancelo, el que tu boca tenga poder es algo que tiene mucha
hacen mucho énfasis estas personas en decir, tú tienes que declararlo, si no lo declaras es porque estás teniendo pensamientos negativos. Tú di, yo voy a ser rico, yo voy a tener un carro y en el nombre de Jesús. Entonces eso es algo también que lo utilizan un montón y tiene que ver un montón con el origen que veíamos, que es con el poder de la mente, la combinación entre la fe y el poder de la mente. Otro versículo que igual utilizan demasiado, me acabo de acordar, Éxodo 32:2. Mientras que lo buscan y lo leen, este versículo nos los estaba compartiendo mi líder de alabanza en mi iglesia, porque estaba predicando acerca de no me acuerdo muy bien el tema. El chiste es que estaba predicando acerca sobre las fallas comunes en un grupo de alabanza, en integrantes del grupo de alabanza, ¿no? Cómo es que ofrecemos la alabanza y la adoración cada domingo y todo eso, ¿no? Pero salió este versículo y fíjense lo que dice, Éxodo 32:2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Ahí está, traigan cosas, tráiganme todo lo que tengan, tráiganme dinero. Esto es real porque yo lo escuché de varios pastores sin saber que el contexto realmente era para qué, para qué querían hacer eso, para qué querían idolatría, ¿no? Para la idolatría. Entonces, ellos ocupan eso como que traigan todo lo que tengan, eso tiene que ver mucho con traer cosas materiales al altar. Y muchas iglesias, lo que hemos visto en videos, les repito, me encantaría tener evidencias, pero yo creo que esto es claro, todo lo hemos visto, cómo es que algunas iglesias hay un montón de dinero ahí en el altar, ¿no? Sí, ¿no? Hay mucho dinero y traigan, y eso de traer cosas materiales al altar no están siendo metafóricos o sentido figurado o así como que pues representativo, no, literalmente hay dinero en los altares, ¿no? Dinero, llaves de casas, llaves de carros, literalmente están ahí. Y yo creo que cuidado, porque esto es algo bien, lo decía Scott al principio, esto es un problema realmente. Vamos al último que yo traigo, es Proverbios 10:22. Proverbios 10:22, sí. Antes de que lo lean, yo voy a retroalimentar con 2 versículos más que tienen, no desmienten esto, pero que no tienen en cuenta estas personas este tipo de cosas. Muchos dicen que, bueno, vamos a leerlo y ahorita ya les explico. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice que la bendición de Jehová es la que ¿qué? Que enriquece. Ahí no nos está especificando de qué manera está enriqueciendo, pero ellos dicen, desde este versículo es el clave para lo que les estaba diciendo, que la riqueza material tiene mucho que ver con la bendición. ¿Por qué? Porque dice que la bendición de Dios es la que enriquece. Entonces ellos dicen, si tú no eres rico es porque no sabes pedir, es porque no estás bendecido, ¿no? Y ahí les va a esto, que es algo bien fuerte, y yo quiero que pongan mucha atención, porque esto es algo bien tremendo de la palabra de Dios. Y es que muchos de estos pastores y estas personas dicen lo siguiente: es que Dios ya te prometió, tú nada más tienes que reclamar esa promesa, Dios ya te lo dio, ya nada más lo tienes que reclamar, sin saber que la promesa, o sea, Dios ya prometió bendecirnos, pero escuchen esto, y esto es bien tremendo. Dios, así como ya prometió bendecirnos, también ha prometido maldecirnos. Y es algo de lo que estas personas no hablan. O sea, ellos nada más hablan, dice, Dios ya te prometió bendecirte, pues ya más reclámalo, es bien fácil, ¿no? Pero no hablan de que también ya prometió maldecirnos. Y yo quiero que busque, tú, Scott, Josué 24:20 y Airi Malaquías 2:2, por favor. En Josué 24:20, bueno, sabemos que anteriormente estaba hablando José sobre que yo estaba terminando de decir lo que después de que dijo que él y su casa, o yo y mi casa, serviremos a Dios. Posteriormente estaba hablando acerca de lo que les voy a comentar, y bueno, yo quiero que lo lea. José 24:20 dice: aunque siempre ha sido bueno con ustedes, se enojará si lo abandonan y adoran a otros dioses, los castigará y los destruirá por completo. Ahí se está refiriendo a Dios, hacia quienes, hacia nosotros, ¿no? Entonces ahí está prometiendo maldecir y castigar si no están haciendo lo correcto, ¿no? Y claro. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón.
O sea, estas personas solamente te dicen, Dios ya te prometió bendición, ya nada más hay que reclamarla, hay que saber pedir, hay que saber recibir esa promesa, pero no te dicen que también, tanto como te prometió bendecirte, ya también te prometió maldecirte. Claro. ¿Haciendo qué? Pues haciendo lo correcto te va a bendecir, te va a ir bien. No necesariamente estamos hablando de riqueza material, sino de riqueza espiritual, como lo decía Proverbios, ¿no? Y yo creo que volvemos a lo mismo y todos convergemos en el mismo punto cuando decía Scott que una doctrina no se basa nada más en pocos versículos, y yo creo que eso es lo que están haciendo estas personas, porque realmente están, digamos, predicando y hablando al aire, porque no están tomando el contexto de muchas cosas. El contexto nada más lo toman para bien, o sea, él ya te prometió bendecirte, ya más se reclama, pero no están viendo que ya te también prometió maldición si no haces cosas correctas, ¿no? Y yo creo que una cosa incorrecta pues es abusar del dinero, ¿no? Sí. Y esto es lo principal que predica, ¿no? Entonces, bueno, esos son unos versículos que yo traigo, que yo he visto. Tercera vez que lo digo, me encantaría tener la evidencia. Yo espero que pueda reeditar el video para que les pongamos todos esos links de lo que estamos hablando ahorita y de estos versículos hablados realmente en iglesias que manejan este evangelio de la prosperidad. Yo creo que tú traes otros, ¿verdad? Sí. Vamos a verlos y para sí, que... Sí, esto es sí. bien importante, pongan atención. Ya entrando ahora sí a tema, ya lo profundizando, yo espero que no te desconectes, no dejes de verlo, de verdad, sigue con nosotros y si puedes, comparte, de verdad, esto es algo que necesita la iglesia. Mira, el problema grave hoy en día es que esas iglesias, si tú ves, o sea, gran cantidad de gente, o sea, estás hablando ya de miles, estás hablando de miles de personas, ¿no? Muchísimas. El problema es que nosotros como cristianos, y si tú estás dentro de una iglesia de esas o conoces a alguien y sabes realmente acerca de todo esto, el problema es que algún día el Señor va a juzgar a aquellas personas que enseñaban esto. Y yo me hacía una pregunta cuando yo veía esas mega iglesias, o sea, enormes, yo decía, ¿cuántos realmente serán salvos? O sea, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Aún en nuestras iglesias locales, ¿no? Porque es algo que nos manda el Señor, ¿no? Pero realmente, o sea, ¿a qué van ese tipo de gente? O sea, ¿realmente quieren cambiar su vida? ¿Realmente quieren cambiar su manera de vivir? ¿O solo buscan algo? O sea, solo buscan a Dios por un beneficio material, porque es la realidad, o sea... o sea, realmente a lo real es que ¿cuánto cuesta ganar un alma? O sea, realmente convertida genuinamente cuesta ganar demasiado. Entonces yo digo, ¿por qué la gente es atraída en base a eso? Simplemente por lo que decías, ¿no? Porque hoy en día este tipo de predicadores se aprovechan de la necesidad del ser humano. ¿Por qué digo que se aprovechan de la necesidad del ser humano? Porque el ser humano por necesidad quiere la perfección. Por necesidad quiere lo bueno, quiere lo mejor, por naturaleza, porque si yo me paro enfrente de una iglesia y les digo, a ver hermanos, ¿cuántos quieren ser maldecidos por Dios el día de hoy? ¿O cuántos quieren ser pobres? ¿O cuántos quieren vivir en la mendicidad? Pues nadie le va a levantar su mano, ¿verdad? Eso es muy lógico. Nadie. ¿Por qué digo que se aprovechan? Porque ellos van en base a las necesidades naturales, a las necesidades básicas del ser humano. ¿Cuántos quieren ser sanos? No, pues imagínense yo ahorita con esta tos que no me para, ¿no? Entonces, o sea, van en base a eso, hermano, de verdad, Cristo no fue así, o sea, Cristo no nos ha enseñado de esa manera. Y yo quiero entrar ya así, ahora sí ya a tema, empezando el por qué ellos dicen pacta con Dios, porque esta es una palabra clave que ellos utilizan mucho. Antes de que tú entres ya en eso, que es el clímax de todo esto, yo quería hacer un paréntesis porque es bien importante lo que estaba diciendo. Cuando yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? El evangelio de la prosperidad. Cuando yo lo tenía en mente sin haberlo estudiado, yo pensé que nada más era algo pues que lo buscaban erróneamente. Sin embargo, no, están cambiando el objetivo. El objetivo es lo que tú decías, que quieren más dinero, ¿no? O sea, ¿a qué van a la iglesia? ¿Van realmente por la salvación? ¿No van porque quieren 100 veces más? Lo que habíamos platicado, ¿no? Me gustaría que hubiera algo que dijera, Dios, tráigame esto y vas a ser salvo. Lo llevo de volada, ¿no? Sí. Yo creo que han cambiado el objetivo de todo esto, y es porque es algo bien fuerte. Por eso pongan atención, y eso de pacta con Dios es algo bien, sí. Es un punto clave. El problema es que como cristianos no estudiamos.
La verdad, o sea, ese es el problema, que nosotros como cristianos nos cuesta estudiar la palabra de Dios. Entonces digo, híjole, ¿cómo ayudar? O sea, si realmente uno mismo es el que tiene que estar estudiando, o sea, de verdad, una vez decía esto, si un cristiano no estudia, no lee, o sea, se merece ser engañado. O sea, la verdad, discúlpenme, pero si nosotros no estudiamos, no, hermano, pues no habrá, ni tú mismo tienes cómo defenderte. O sea, la escritura es clara cuando dice en una de las iglesias, y me parece que es a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, que le dice, yo conozco tus obras, tu duro trabajo y paciencia que has soportado a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí me está hablando de una iglesia que conocía inmediatamente cuando alguien no era bíblico lo que le estaba hablando. Entonces, a ese punto Dios quiere que la iglesia esté. O sea, sí, hermano, yo sé que tú oras, yo sé que tú pues sí, clamas a Dios, intercedes, pero también es importante estudiar la palabra de Dios. Y ahora sí entramos, y la palabra clave que vamos a entender es cuando ellos dicen pacta con Dios. ¿El cristiano realmente podrá pactar con Dios? ¿Qué ustedes dicen? Lo hemos visto. No lo sé, tú dime. No lo sé, tú dime. Lo hemos visto. Tú hablaste de juzgar, yo a lo mejor no quisiera decirlo, pero yo creo que todos van a saber esto. Lo hemos visto en un canal cristiano, ¿no? En un canal muy famoso que es cristiano. Todos los días pacta con Dios, trae tu ofrenda y dinos cuál es tu sanidad, pero antes, pues tu ofrenda, ¿no? Sí, y Airi, ¿tú qué dices? ¿El hombre podrá pactar con Dios? No lo sé, tú dime. Bueno, Creo que no. La Biblia es clara, miren, pacto es un tratado. Es un convenio, pero realmente es algo que alguien tiene que ofrecer. Por ejemplo, el hombre puede pactar con el hombre, sí puede pactar. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Claro. Es un pacto, es un acuerdo entre dos personas en donde la mujer, y hablo la mujer, ofrece algo al hombre y el hombre le ofrece algo a la mujer. Entonces, ese pacto sí es legal. Pero como tal, el hombre, ¿qué le puede ofrecer a Dios? El hombre, creo que de lo que tenemos absolutamente nada. O sea, David lo dijo, todo lo que te doy es lo que tú me das, o sea, de tu mano. Entonces, Primera de Crónicas 29:14. Entonces, como tal, el hombre jamás le va a poder ofrecer algo a Dios. Eso es algo bien importante. Eso es algo que ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Y quiero, Airi, que me leas, por favor, Génesis 9:9. Fuerte y claro. Y aquí siempre la escritura dice que Dios pactó con sus siervos. Nunca dice que el siervo pactó con Dios. No. Y vamos a ver dos ejemplos. Génesis 9:9, ¿qué dice, Eri? He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vosotros descendientes después de vosotros. Yo establezco, exactamente. Ahí Dios está hablando al ser humano, a Noé, me parece que a Noé. Yo establezco con vosotros mi pacto con vosotros, ¿no? Y Génesis 17:2, Sairi, por favor, a ver rápidamente. Entonces, a lo que vamos, el hombre no puede ofrecerle nada a Dios. Entonces, aquí esto es la clave, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay pactos que son nulos por ley. O sea, yo no puedo ir ante el notario con Marco, no puedo ir ante el notario y aunque nos pongamos de acuerdo, aunque estemos en todos los términos de acuerdo y decirle al notario, ¿sabe qué? Apúntele porque queremos hacerle daño a Iri, ¿verdad? Eso, aunque él y yo estemos de acuerdo, aunque vayamos al ayuntamiento, a la presidencia, a la gobernatura, a todo, ese pacto por ley es nulo, o sea, no se puede. Entonces, simplemente hay pactos que no se pueden hacer. En este caso, el hombre no puede pactar con Dios porque el hombre no tiene nada que ofrecerle a Dios. Pero seguimos. Me viene a la mente, una canción, yo creo que todas se les viene a la mente igual que yo, una que se llama Digno, que empieza no tengo nada para ofrecer. Escucha lo siguiente: nada que te pueda sorprender. Imagínate que yo llego y le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Te traigo una ofrenda de $1,000,000. ¿Se sorprendería realmente Dios? Continúa. A ver, fuerte. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí está, hermano. Dios es el que pacta con el hombre. Primero dice mi pacto, claro, primero dice claro, mi pacto. Claro, ahí está textualmente
está claro, o sea, mi pacto, algo que yo hago, algo que yo pongo, no es que tú me das, no es que tú me ofreces, ¿no? En dado caso sería, estoy aceptando el pacto que me hicieron. Suena hasta absurdo un poquito, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el problema. Hermano, de verdad, no hay nada que ofrecerle a Dios. Entonces, como tal, no podemos pactar con Dios. Es algo que no se puede porque no podemos ofrecerle nada. Ahora, la Escritura habla de pactos. Perdón. Pactos, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento nos habla de pactos. Hay siete pactos. Hay 7 pactos que Dios hace con la humanidad. Hablo con la humanidad, o sea, con sus siervos. Y el último pacto ustedes lo deben de recordar. O sea, el con el que sella realmente Dios. El último pacto que se hace es cuando Jesucristo en la última cena les dice: y esto es el nuevo pacto que hago yo. O sea, que Jesucristo dicta, que Jesucristo hace. O sea, no es que los discípulos, Jesús, queremos pactar contigo. O sea, no. Ahí Jesucristo les está diciendo: este es el nuevo pacto. O sea, no es que los demás queden nulos, pero hasta aquí, de aquí en adelante nos vamos a basar a lo que Jesucristo manda. Entonces, digo, hermano, eso es muy importante. Ahora, quiero poder entender, que podamos entender algo bien importante aquí. Pacto en el hebreo se dice berit. O sea, berit como tal. B-E-R-I-T-H, berit. Así se dice pacto en hebreo. Pero cuando nosotros, y tú dirás, bueno, ¿y eso aquí qué me importa, verdad? ¿Qué importa el hebreo? Bueno, pues la Escritura, hay una parte textual en donde cuando traducen la palabra de Dios, no cambian esa parte hebrea. La dice textual berit en la Biblia. O sea, nuestra Reina Valera, no sé si lo has leído, hermano, la Reina Valera, hay una parte textual que dice berit. O sea, nosotros entendemos que la Biblia es escrita en arameo, en hebreo y en griego. Entonces, digo, pero, o sea, se traduce. O sea, hay ciertas palabras que no las cambian los traductores. Por ejemplo, Abba, que es una palabra hebrea. Hebrea, sí. Ajá. Viene tal cual así. Sí, y por algo, o sea, yo quiero que entendamos el por qué realmente no se traduce. Yo creo que ahí los escritores quisieron, y aún más que nada Dios quería profundizar algo ahí, ¿no? Entonces, quiero que vayamos, y ahí, si nos estás viendo, de verdad, pon mucha atención, apúntale, y es Jueces 8:33. O sea, no. En lo que estamos leyendo, yo realmente me acaba de hacer una pregunta. Estaba pensando acerca de lo que decíamos de la canción. Realmente, o sea, ¿hay algo que a Dios, que nosotros le podamos ofrecer a Dios que le sorprenda realmente? ¿Realmente le sorprenderán ese tipo de ofrendas de, no, pues sí me llevó un carro, o no, sí, le voy a dar otro 100? ¿Realmente habrá algo que podamos hacer que se sorprenda a Dios siendo todo de Él? Yo creo que no. Esto me hace recordar, y es un paréntesis, esto me hace recordar una ocasión que a un siervo le llegan dos jóvenes y le dicen: hermano, quiero que ore por nosotros. Y llegó un joven en especial, decía: y quiero que ore más por mí. Le dice al hermano, y le dice: sí, está bien, ¿por qué quieres que ore por ti? Es que mire, hermano, yo quiero servirle a Dios, quiero hacer cosas grandes para Dios. Y el hermano voltea y le dice: hermano, dime algo que sea grande para Dios. O sea, si Dios es inmenso, o sea, no podemos reducir a Dios. O sea, simplemente el hombre sirve a Dios, no por sorprenderle, o sea, sino por obediencia, por amor, ¿no? Entonces, creo que esto es algo bien importante. Y el hermano termina diciéndole, ¿no? Le dice: está bien, voy a orar, pero ¿qué te parece si oro por el hermano que traes al lado contigo y tú le cargas las maletas? Entonces ahí suena un poco triste, pero esa es otra situación, ¿no? Entonces el punto era: no podemos sorprender con nada a Dios. O sea, simplemente no hay nada que le digamos: oye Dios, mira, hice esto, porque el Señor viene y nos deshace y nos dice: siervo inútil, porque lo que tenías que hacer, eso hiciste, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Jueces, y esto es bien importante, hermano, apúntalo. ¿Qué dice Jueces 8:33? Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Ándale. O sea, híjole,
no sé si tú has estudiado la palabra Baal. Baal viene, le hablan como a algún príncipe de las moscas. O sea, eso es lo que significa Baal, príncipe de las moscas, ¿no? Y cuando y ahorita es tomado como un demonio, o sea, como un dios falso. Y el pueblo de Israel escoge por Dios al Dios de pactos. O sea, Baal Berit, su traducción es el Dios de pactos. Y hoy en día, hermano, eso es algo que se utiliza. O sea, ven y pacta con Dios. Ven y pacta con Dios. El hombre no puede pactar con Dios. No hay nada que podamos, pues sí, ¿cómo se puede decir? Sobornar a Dios. Porque pareciera que es eso. Incluso quizá también entramos en cuestiones que incluso no tienen que ver con dinero, porque cuántas veces hemos dicho que, bueno, nos han dicho y hemos escuchado innumerables veces que Dios habla muchas veces y por la buena y si no es por la buena es por la mala, y cuando ya nos pasa algo, cometemos el error de decir: Dios, si tú me sanas, Dios, si tú me sacas de esta crisis, si tú haces esto, yo te sirvo. Si tú estamos condicionando a Dios, ¿no? Estamos poniendo en una condición. Yo creo que tiene que ver con eso. Y bueno, por lo menos estamos diciendo, sáname, ¿no? Por lo menos estamos diciendo, aunque es erróneo, por lo menos estamos diciendo, sáname y te sirvo, ¿no? Aquí estamos hablando de decir, te doy ofrenda monetaria, pero dame 100 veces más, ¿no? Hay una parte, híjole, no recuerdo la cita, ojalá que puedas reeditar esto y la pones. Hay una parte donde Jacob le dice a Dios: si tú me das, si tú me multiplicas, si tú me haces esto. Jacob, ¿quién fue Jacob? No, Jacob le dice a Dios: si tú me das, me aumentas mis bienes, esto y el otro, ¿no? O sea, condicionando a Dios: tú serás mi Dios. Y eso es algo que hoy la gente que va a la iglesia va a buscar eso. O sea, realmente, como tú decías, el aumento de sus bienes, ¿no? El problema es que el cristiano no sabe evangelizar. ¿Por qué? Porque le dice: ¿sabes qué? Ve porque tus problemas se van a acabar. Ve porque vas a ser sano de esa enfermedad. Y la gente, al ver que no es sana, que no es esto, pero que a lo mejor ahí le pueden ayudar para aumentar pues esos bienes materiales, pues se queda y busca eso, ¿no? Entonces, y bueno, esa es la gente que se queda, pero hay gente que se va frustrada. Hay gente que simplemente no le da, o sea, ni recibe sanidad, ni recibe bienes materiales, al contrario es saqueado y se va frustrado y se va, pues ahora sí que hablando mal del evangelio. Exactamente, porque ya fue así como que pues me fue peor, ¿no? Sí, ese es el problema. Y digo, o sea, decía esto, bueno, ¿por qué esas personas que están pidiendo dinero, por qué no ponen el ejemplo y son ellos los primeros que dan? O sea, realmente, y ahorita vamos a ver la escritura, cómo es que Dios manda a que aquellos que tienen, o sea, conducirse realmente. De hecho, perdón que te interrumpa, en el versículo que estaba yo tocando de Marcos 10:29, cuando estaba hablando de que las ofrendas se multiplicaban 100 veces, de hecho, el contexto un poquito más anterior estaba preguntándole a Jesús, una persona que era rica, que qué es lo que tenía que hacer, algo así. Si es más, vuelvo a buscar, por favor, Marcos 10:29, y le estaba diciendo a Jesús que repartiera su riqueza a todos los pobres. Ese es un punto que iba yo a tocar, pero pues cabe mencionarlo aquí y digo, nada más para aterrizar, nada más lees yo creo que está como en el 28. El contexto que yo les di realmente era para tomar el retorno de la ofrenda monetaria. Pero el contexto es eso que estaba diciendo Scott, para que lo lea por ahí, Airi, por favor. 10 como 28, a ver, busca 27 o 28. Okay. Dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas. Perdón. No, ese no era. Era mucho más atrás.
A ver, ahorita les digo. Es el 20, es el 10-20, lo voy a leer. Dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto le he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, fíjense, lo que decía Scott. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando a tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es realmente lo que estaba diciendo Scott. ¿Por qué esas personas no toman el ejemplo? Y pues dan lo que tienen, porque realmente sí. Como yo lo decía al principio, no hay algo así como que nos diga exactamente, que diga una iglesia, estas iglesias se imparte doctrina de prosperidad. Pues no, tenemos que diferenciarlo, ¿no? Yo creo que la primera diferenciación es que pues este tipo de personas, este tipo de pastores, quisiera nombrar algunos, yo creo que conocen ustedes muchos, tienen bienes materiales, pero exagerados, sí, muy ostentosos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer, como que... signo de admiración para reconocer a alguien que predica pues la prosperidad. Sí, creo que es bien claro, y creo que el mayor ejemplo es Jesús, ¿no? Cuando imagínate el joven rico, o sea, una persona, híjole, posesiones, pues hablamos en la actualidad, ¿te gustaría hablarle millonarias? Pues sí, ¿no? Multimillonarias, o sea, ¿qué diría un pastor si encontrara al joven rico? O sea, yo creo que le hubiera dicho, pacta con Dios, o sea, sí, ¿cómo es? Venta a mi iglesia, ¿no? O sea, pacta con Dios y da para el ministerio. Hay un pastor, yo sé que todos lo conocen, que en una de sus predicaciones, como simulando pobreza, se puso un saco que estaba roto. Creo que ya todos lo han visto, ¿no? Se puso un saco roto y él dijo, ¿cómo me puedo parar yo aquí si yo no muestro con el ejemplo la bendición de Dios? Refiriéndose a que el saco roto, pues refiriéndose a la pobreza, un pastor que no tiene dinero, que cómo se podía parar a predicar sobre bendición si no era bendecido él, refiriéndose a que la bendición pues es riqueza material, ¿no? Sí, híjole. Sí, y el problema, bueno, aquí el ejemplo que Jesús da es, o sea, dalo a los necesitados, ¿no? O sea, tienes, qué bueno. Y algo bien importante que me gustaría aclarar ahí, imagínense Jesús viendo regresarse triste al rico. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Lucas 18:18, dice que el rico se puso triste. O sea, no esperaba la respuesta de Jesús. O sea, creo que es algo, híjole, bien tremendo, ¿no? Entonces, imagínate el maestro decirle, ¿sabes qué? Espérate, porque si tú le das a Dios, Él te lo va a multiplicar. No, más sin embargo, Proverbios 19:17, ¿qué dice ahí? A ver, ahorita lo vamos a leer. Imagínense a Jesús, el maestro, ¿no? El autor, el diseñador de la vida, el autor de la palabra de Dios, el inspirador, aún el coinspirador también de la palabra de Dios, decirle esto al rico. A ver qué dice ahí, 19:17, Iri, fuerte. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Híjole, imagínate Jesús, ¡ey, no te vayas! Espérate, es que si tú me das a mí, mira, el Señor te va a multiplicar, mira, el Señor te va a bendecir. No, Jesús dijo, dalo a los pobres. O sea, realmente el problema es, híjole, sí es un problema la riqueza. O sea, para el que no esté entregado a la palabra de Dios, le causa un problema, aunque vaya a la iglesia. No es aclaramos, no es un pecado ser rico. No. Pero es algo bien complicado de mantener al margen. O sea, Jesús lo dijo claro, o sea, no es algo que nosotros estamos inventando. Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. De hecho, ahí lo dice adelantito. Claro, y bueno, entendamos que no está hablando como tal una aguja, ¿verdad? Sino está hablando de una puerta que había. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, digo, si una persona no se arrepiente genuinamente, no se conduce conforme a la palabra de Dios, las riquezas le vienen a ser un problema. Jesús dice esto, o sea, la palabra de Dios dice esto. Cuando Jesús hace la comparación de que no puede servir a dos señores, no se compara Dios con el diablo. Se compara a Dios con las riquezas. O sea, esto es algo bien importante que tenemos que entender. O sea, cuando Jesús dice, no puedes servir a dos señores. Bueno,
La Biblia dice que está Dios, pero también está la contraparte del diablo. Pero ahí no es tomado en cuenta el diablo. Ahí es tomada en cuenta la riqueza. Esa no me la sabía. Esa no me la sabía. O sea, no dice, no puede servir a Dios, señores, a Dios y al diablo. Dice, a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque vas a quedar mal con uno. Corrompe. Híjole, entonces, si no nos sabemos conducir en base a lo que Dios nos ha dado, híjole, sí causa un problema. O sea, dice que no sean orgullosos los ricos. Y hace un momento decías algo, ¿no? Yo tengo un familiar que tenía ese pensamiento. O sea, que decía, es que si tú estás enfermo es porque tienes que ver cómo está tu vida espiritual. La verdad, es una persona que Dios le ha permitido tener, o sea, economía, pero el problema es que ha basado la vida eterna en base a las riquezas materiales, ha basado la espiritualidad, ha basado el evangelio en base a lo que posee. Y digo, híjole, entonces Job, ¿en qué se equivocó? Claro. No, digo, o sea, le fue dado, pero le fue quitado. Entonces digo, híjole, ¿en qué se equivocó Job? O sea, si vemos la vida de Job, o sea, las virtudes de Job, las primeras virtudes de Job, híjole, tan solo para tener una, ¿cuánto cuesta, no? Tener una virtud de las que tenía duda Job, ¿no? Y digo, híjole, si este hombre le fue así, digo, es algo que Jesús viene local, se dice, hace salir su sol, ¿qué dice? Sobre malos y buenos. O sea, no pone en primer lugar a los buenos. Cuando habla de que hace salir su sol, hace referencia de que le va bien, ¿verdad? Entonces dice, hace salir su sol sobre malos y buenos. Y eso es algo que yo me ponía a estudiar. Y después dice, pero hace llover, ahora invierte, sobre buenos y malos. O sea, entonces ahí está claro. O sea, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es algo que nos acontece a todos. O sea, digo, es algo que en un momento Dios nos puede dar, en otro momento Dios nos puede quitar. Eclesiastés, que dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de cosechar, tiempo de arrancar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Entonces, digo, es algo que Dios permite. Y llega un punto donde, pues, si realmente tú puedes entender esto y si tú tenías eso en mentalidad, llega una frustración, hermano, de verdad, despreocúpate, que si te está yendo mal, es parte de lo que el Señor permite. Que si te está yendo bien, hay que sabernos conducir también. ¿Por qué? Porque todo eso Dios nos va a juzgar algún día, ¿no? Entonces, te digo, y ya creo que... Entonces, bueno, quiero entrar a algo bien importante, un versículo que todos aquellos hombres que predican esto, toman. Y me gustaría que vayamos a Deuteronomio 14. Esto, híjole, está bien profundo. Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. A ver, Airi, ¿me puedes leer el 24, por favor? Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. A ver, el 26, por favor, perdón, el 26. Sí. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Hasta ahí. Bien clave, ¿no? Ellos dicen, y darás el dinero por todo lo que... Ándale, ahí está. O sea, que si tú deseas un carro, ¿qué hay que dar? Dinero. O sea, que si tú deseas un novio, hay que dar dinero, ¿no? O una novia, ¿no? Que si quieres una casa, o sea, invierte aquí, ¿no? El problema es, híjole, que se lo creen, o sea, que no estudiamos. O sea, imagínate que alguien me diga, no, pues la palabra de Dios dice que tú des el dinero por lo que tú deseas. En aquel entonces por vacas, por ovejas, por lo que tú deseas. Entonces, Marco, ¿qué deseas? Deseo terminar mi carrera, le suelto dinero. Pues sí, ¿no? O sea, Airi, ¿qué deseas? Casarse, dinero. Ay. No, pues mejor en lugar de llevarlo, pues mejor lo invierto en mi boda, ¿no? Entonces,
ahí, ¿no? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Lo que tú deseas está bien, simplemente que hay una condicionante. Hay que dar dinero, ¿no? Entonces, híjole, y esto me hace recordar cuando una mujer, o sea, dice que el dinero habla. Híjole, no. Yo sé que todos ya saben a quién se está refiriendo Scott. Ay, entonces dice, o sea, Yo. hijo, ahí, de verdad yo creo que eso disculpe, ni a una adivina se le hubiese ocurrido. Híjole, o sea, pone el dinero en tu oreja, que el dinero habla. O sea, y ahí mismo se ve ya cómo han caído ellos a la arrogancia. Ahí, en ese video, o sea, si tú lo puedes ver, Marco, por favor, les pones el link. Si tú puedes ver, ahí esa mujer se puede ver a qué arrogancia han llegado al punto de decir, primero pasen los de cierta cantidad, después pasen los de cierta cantidad, después pasen los de cierta cantidad. Pasa una hermana, le agarra y dice, no, esto no sirve. O sea, híjole. Imagínate que yo llego. No. Imagínate que yo nada más ese día traigo 10 pesos, pero lo voy a dar de corazón. Y digo, a lo mejor me quiero comprar otra cosa, pero yo sé que a lo mejor lo quiero dar porque pues es lo único que tengo, lo quiero dar. Y que llegue y que alguien me diga, no, esto no sirve. Y quizá yo era el único que lo llevaba de corazón. Y no pensando en que Salte quería a comprar tus chicles. Ahí tu mejor. corazón no. Ajá, Aquí eso no, tus pues aquí sentimientos no los no queremos. importa. Aquí queremos lana, ¿no? Queremos aquí lana, ¿no? Híjole, no, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque esto ha abarcado, tan fuerte ha llegado que aún, bueno, en grupos de alabanza ha afectado, híjole, no, ha afectado predicaciones. Lo que hacíamos al principio, realmente este evangelio, esta doctrina falsa es un problema realmente que está afectando internamente a la iglesia y que muchos, pues están siendo engañados. Bueno, para terminar, antes de que sigas, Airi, bueno, para terminar esto, entonces, ellos toman este versículo y te dicen, ¿sabes qué? Por lo que tú deseas tienes que dar dinero, por lo que tú deseas. Entonces, el problema es que, hermanitos, si tú te la estás creyendo, eso no es así. Y si en algún momento te han leído este versículo, ahorita vamos a entender cuál es el contexto real de este versículo. ¿Por qué? Porque no es lo que ellos te están diciendo, no es que tú desees algo y pagas, ¿no? O sea, no podemos sobornar a Dios. O sea, la escritura es bien clara donde dice que Dios no toma el cohecho. ¿Qué es un cohecho? Un ejemplo, sencillo, básico. Vas en carretera, te brincas un semáforo, llega la patrulla y ¿qué es lo que comúnmente se hace? Se paga. Mordidita. Se soborna. Ajá. Y creemos que Dios es de esa manera. El decir, ¿sabes qué? Sí, Dios, he pecado, pero aquí está mi dinero, te tapo el ojo. O sea, como que volteate para otro lado, ¿por ¿no? quién estamos tomando a Dios? Exactamente. Y realmente algo que también estaba aprendiendo y viendo más que nada, porque realmente ahorita yo creo que tenemos la facilidad para encontrar este tipo de videos, este tipo de personas, este tipo de iglesias, las que nombrabas hace un rato. Estaba recordando como, volvemos al inicio, que realmente todo este movimiento surgió como el pensar positivamente, el yo declaro, el yo decreto, el yo cancelo pobreza, el yo declaro riqueza, el yo decreto que voy a tener eso, yo declaro que todo eso. Entonces realmente están, digamos, como omitiendo la soberanía de Dios. O sea, están dejando de lado el que Dios es soberano y el que Él decide qué hacer, el que Él decide si te va a dar dinero o no te va a dar. Ya que si tú te lo mereces o no te lo mereces, eso no está a discusión. Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Simplemente porque es soberano. Eso sobre todas las cosas. Y realmente ellos lo que están haciendo es quitándole esa soberanía, manejándolo como tú lo dices. O sea, ¿por quién lo toman? O sea, entonces, digamos que si yo nada más pienso positivo y Dios dame, entonces Dios me va a obedecer. Entonces realmente el que yo estoy condicionando soy yo, no Dios a mí, ¿no? Entonces este es un verdadero problema que está quitando incluso la soberanía de Dios. ¿Por quién estamos tomando a Dios entonces? Eso es muy, muy cierto, ¿no, Marco? Porque, o sea, te repito, queremos o creemos que podemos sobornar a Dios. O sea, si te está yendo bien no es porque te lo merezcas, bien dicho, ¿no? O sea, es porque Dios así lo ha querido. O sea, yo conozco hermanos bien fieles y que a lo mejor le están batallando un poco con la economía, y de la misma manera conozco siervos de Dios que pues Dios les ha permitido también, pero creo que son un ejemplo. ¿Por qué? Porque se saben conducir, ¿no? Entonces ese es algo que realmente tenemos que entender. Entonces, ahora sí, para aterrizar, cuando la escritura dice que tú debes de dar el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, ojalá lo puedas volver a leer, Airi, es el 14, 26, y ahora sí lo aterrizamos. Deuteronomio 14, 26.
Sí, a ver, por favor. 14:26. 14:26. Deuteronomio. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Amén. O sea, imagínate, ¿no? O sea, que dijera eso, no, hombre, ya cuántos no fueran. Pues bien prósperos, ni le estuviéramos batallando ni con la gasolina, ¿verdad? Exactamente. Entonces, o sea, no es así. Bueno, te explico qué pasa aquí. Esto le habla al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, cuando es esparcido, o sea, es dispersado, ellos tenían que ir año con año a Israel a darle su ofrenda a Dios, ¿no? La ofrenda anual. Pero imagínate que un judío estaba, no sé qué te gusta, vamos a hablar en el tiempo actual, que estuviese en Italia, por ejemplo, ¿no? O que estuviese aquí en México, ¿no? Un judío. Él tenía que ir año con año a Israel a ofrecer, a dar una ofrenda a Dios. Pero él no podía ir obviamente en el avión con su vaca al lado, ¿verdad? O sea, eso era lógico, ¿no? Eso era lógico, no podía ir con su vaca al lado o con su oveja ahí en el avión, imagínate, ¿no? Y llegar a Israel y ya ofrecerla, no. Él lo que tenía que hacer, y tú puedes leer el contexto del capítulo 14, él lo que tenía que hacer era vender una posesión o vender algunas posesiones que tenía en el lugar donde estaba habitando, guardar el dinero, lo dice la palabra de Dios ahí en el antetexto, guardar el dinero, y cuando llegaba a Israel, ahora sí, por lo que tú deseas darle a Dios, pues por eso paga. O sea, En pocas palabras, los que podían, pues los daban en especie. Exactamente. Yo no puedo llevar, pues yo lo llevo en representación, digamos. Claro, entonces es aquí, no es de que tú tienes que casi hasta dibujar la casa que tú quieres y te dicen, no, es que dibuja la casa que tú quieres porque Dios quiere, como dice, especificaciones, Dios quiere, bien, como tú decías, el saber pedir. Saber pedir, sí. No, entonces, o sea, Dios quiere especificaciones, quieres un novio, dibújalo como lo quieres, ¿no? O sea, no es así, o sea, está erróneo, está equivocado, hermanito, y si tú estás de verdad escuchando esto, de verdad medítalo, mira, no nos creas, o sea, somos humanos, créele a la palabra de Dios, no nos creas, créele a la Biblia, hermanito, y de verdad, no lo hacemos con el afán de hacer sentir mal a nadie, no es ese afán, sino que realmente podamos discernir, o sea, que lo que te enseñan puedas meditarlo, como dice la escritura, ¿no? A los de Berea, que había los discípulos se admiraban de los de Berea porque eran unas personas que si les enseñaba algo Pablo o cualquier discípulo, ellos lo estudiaban, y es algo que hoy no hacemos, o sea, ya no estamos estudiando, hermano. Entonces, no sé, pues ahora sí, Airi, no sé si quieras añadir algo. Sí, claro, bueno, pues yo creo que este es un tema que se debe profundizar, creo que es algo que va muy ligado mucho a nuestro corazón. Acabamos de escuchar algunos ejemplos de por qué o de cómo identificar cuando alguien simplemente quiere aprovecharse y obtener dinero, pero también creo que esto es algo muy delicado, hermano, porque creo tal vez las personas que comenzaron con todo esto, no sé, en un principio tuvieron que haber sido engañados. Y tal vez fueron por cosas sencillas. No empezaron tal vez de manera abierta, diciendo, no, es que yo quiero dinero y por eso voy a engañar a las personas. No, tal vez simplemente empezaron con un orgullo, con algún sentido de superioridad de decir, bueno, es que yo tengo cierto don, cierto talento, ni modos de que no gane dinero. O ni modos de que Dios no me bendiga con bienes. O ni modos de que yo tengo no sé, algún don con el que puedo bendecir a los demás y que ellos no retribuyan algo. Entonces tal vez estas grandes, estas falsas doctrinas comenzaron con pequeñas cositas, con pequeños pensamientos, con actitudes y con pensamientos incorrectos, como lo mencionaba Marco, ¿no? Con interpretaciones equivocadas acerca de la palabra. No dudo que Dios, en el versículo que leíamos, no dudo que Dios no te bendiga al 100 por 1, al 100 por 1000,
No lo dudo, porque Dios sí bendice. Por algo lo dijo. Exactamente, pero no se refiere exactamente a que te va a bendecir con bienes materiales. O sea, el reino de Dios es algo inmenso, es algo que no puedes comprar con dinero, ni es algo que se puede medir en dinero. Entonces, cuando Dios dice que te bendice, no es exactamente a que te tenga que dar dinero, carros, posesiones, ni que tengas que vivir con lujos. Que insistimos, o sea, quienes tienen la posibilidad o quienes a Dios les ha bendecido de esa manera, pues igual, es su soberanía, ¿no? No estamos tampoco en contra de eso. Lo que está mal es que tú creas que puedes comprar la bendición de Dios. Y está la otra parte también. Si Dios ha puesto en ti algo muy especial, bueno, en todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ha puesto en ti algún don, algún ministerio, hermano, no te sientas superior. No creas que por eso tú puedes cobrar. O sea, lo mencionaba Scott, ¿no? También es algo que se da mucho en ministros, en grupos de alabanza, en donde tú crees que, bueno, en donde Dios ha bendecido el ministerio que tienes, las habilidades, dones, y por eso cobras. Así también comienza un poco esta falsa idea de la prosperidad. Porque ¿por qué tú podrías cobrar por algo que Dios está haciendo en ti? Nosotros solo somos el instrumento. Nosotros no somos nadie como para decir, yo canto bien, yo predico bien, yo quiero que me paguen. No, hermano, o sea, no podemos negociar las bendiciones de Dios, ni lo que Dios deposita en nuestras vidas. Entonces, también quiero llevarlos a Segunda de Timoteo 3:1. Donde dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En fin, la lista sigue. Pero inicia la lista con ávaros, vanagloriosos, etcétera. Entonces creo que si este evangelio de la prosperidad ha tenido tanto éxito, es porque tal vez esas personas hablan lo que quieres escuchar o lo que las personas quieren escuchar. Totalmente. Entonces, si tú te la pasas pensando, quiero dinero, quiero éxito, quiero posesiones, quiero ser reconocida, pues obviamente que tú vas a escuchar, bueno, el éxito, la clave del éxito es que lleves tanto dinero y vas a ser bendecido, prosperado. Entonces, cuida tu corazón, cuida cuáles son realmente los anhelos de tu corazón y cuida a quién escuchas, cuida lo que ves, pide discernimiento cada vez que escuchas alguna palabra acerca de las bendiciones de Dios, porque, insisto, Dios bendice, pero a veces la bendición que tú ves a tus ojos no es la misma con la que Dios te está bendiciendo, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado con todo esto. Y pues Marco también lo decía, ¿no? O sea, si fuera así de fácil que Dios te dijera, ¿sabes qué? Tu salvación cuesta tanto. O sea, sería tan sencillo. A veces, tal vez por eso también esas falsas doctrinas tienen tanto éxito, porque es más fácil creer que puedes convencer a Dios de que te bendiga, si tú le das una ofrenda grande, a ser obediente. Tal vez en tu mente eso sientes que es más sencillo, te dices, ok, doy una ofrenda grande y ya, ¿no? Cuando en realidad lo que Dios quiere es amor, un amor genuino. Si vas a ofrendar, dalo de corazón. Y lo mencionaban, no importa si das $1, $2, $1,000, si tú lo haces de corazón y es para Dios, o sea, la cantidad no importa, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy, muy importante que debemos tomar en cuenta. Y pues imagínense, si nosotros predicáramos así abiertamente sobre la prosperidad y te diríamos, ¿sabes qué? Si Scott lo mencionaba, el problema también está en la manera en la que evangelizamos, porque a veces nosotros nos acercamos a las personas y les decimos, si tú te acercas a Dios, si tú crees en el evangelio, vas a ser próspero, bendecido, no te vas a enfermar, tus problemas se van a desaparecer. Y eso está mal. Imagínense si nosotros predicáramos ese evangelio erróneo, en el que todo es bendición, todo es color de rosa, todo es bonito. Entonces imagínense en esta pandemia que acaba de pasar, ¿no? O sea,
no hubiéramos sabido ni dónde meter nuestra cabeza, o sea, porque hubo crisis, hubo enfermedad, las iglesias se cerraron, y entonces, ¿dónde hubiera quedado nuestro supuesto evangelio? Entonces, hermanos, es algo que de verdad, o sea, debemos discernir, leer la palabra de Dios. Es por eso que insistimos mucho en eso, ¿no? Escudriñar la palabra de Dios y no dejarnos engañar con cualquier mensaje motivacional, o no dejarnos engañar con cualquier negocio acerca de que alguien te ofrezca sanidad y éxito solamente por una gran cantidad de dinero. Entonces, pues, no sé si quieren agregar pues algo. yo creo que ya con esto vamos a concluir, a menos de que alguien quiera hablar un poquito. Realmente lo que decíamos al principio y lo que decía Iri creo que es algo bien cierto, el que no podemos negociar algo con Dios, ¿no? Y yo creo que la palabra es clara cuando nos dice que busquemos primero el reino de Dios, ya lo demás ya viene por añadidura, ¿no? Entonces, si realmente quisiéramos, si realmente la salvación o lo que quisiéramos costar algo de dinero sería, pues trae primero tus bienes materiales, ya después vemos si eres salvo o no, ¿no? Sería al revés, ¿no? Entonces realmente no es eso. Realmente creo que debemos de estar enfocados primero en ganarnos el cielo, en ganar la salvación, que en tener algo de dinero, ¿no? Aquí, porque por ejemplo ahorita el tema que tocaba Airi de la pandemia real, hay muchísima gente que está muriendo, que tiene demasiado dinero y que está muriendo, y ¿qué se está llevando? Absolutamente nada. Entonces, ¿de qué le sirvió a lo mejor que hiciera su pacto con Dios con 1 millón o 2 millones de pesos si de esta manera se murió, ¿no? Entonces realmente eso no tiene nada que ver con la bendición, eso no tiene nada que ver con la sanidad, con la salvación, el dinero no. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que debemos de respetar la soberanía de Dios, de respetar que la voluntad de Dios no siempre va a hacer a que nosotros nos vaya bien, sino que también hay que aprender a gozarnos en las dificultades, ¿no? Yo creo que tenemos innumerables ejemplos en la Biblia de personas que estaban, o sea, perfectamente con Dios. Por ejemplo, Pablo, y pues le iba como en feria, ¿no? Y cuando hablaba de que tenía millones y millones, ¿por qué? Porque estaba, pues no, ¿verdad? Entonces, no hay que dejarnos no hay que dejarnos, como le decía Iri, engañar. Nosotros realmente al principio decíamos no somos expertos, no somos gente que ha estudiado demasiado, pero realmente tomamos que la Biblia, nada más la Biblia, solamente eso. No estamos opinando así como que yo pienso que o tú pensamos, o nosotros pensamos, no, estamos hablando conforme a la Biblia, claro, argumentos que son bíblicos, y realmente ese es el objetivo, como lo decía Scott, ese es el objetivo de este tipo de contenido que hacemos. Aprender juntos, porque también queremos saber la opinión de todos ustedes. Nosotros a veces como grupo nos sentamos un poquito antes de hacer todo esto, nos sentamos a compartir ideas, a ver qué es lo que ha investigado cada quien por su lado, qué es lo que ha leído. Por eso es que traemos diferentes versículos, también lo queremos hacer con ustedes, que nos digan su opinión, si conocen por ejemplo, a más versículos o más palabras que nos den pauta a todo esto, y a lo mejor que difieren en nuestra opinión, ¿no? O si tienen preguntas o también. Nuestros argumentos, o si tienen algún tipo de preguntas, también lo vamos a estar manejando así, para que todos estemos aprendiendo, digamos, juntos, ¿no? Sí, creo que pues igual nos gustaría saber qué piensas tú, o sea, qué piensas, o si tienes alguna duda, o si tienes alguna pregunta, pues aquí, como dice Marco, no lo sabemos todo, pero creo que juntos podemos llegar a una conclusión, pues sobre todo en la verdad, ¿no? En la palabra de Dios. Y si no sé, si tienes pues curiosidad en algún tema y te gustaría que lo pudiésemos platicar, que lo pudiésemos comentar, pues también ahí escríbenos. Creo que esto es de edificación, o sea, este es la base de esta sección del grupo, es que podamos salir edificados todos y que las dudas puedan ser aclaradas. Hermanos, si en algún momento, no sé, si dentro de todo lo que dijimos hubo algo que no pudimos o que no te quedó bien claro, igual que nos los escriban, ¿no? Que nos los escriban. Vamos a tratar de aclararlo. Vamos a estar ahí checando si alguien quiere comentar en este tipo de videos. También posteriormente a que se estrenen este tipo de podcast, este tipo de contenido en nuestra página de Instagram,
Ya después de que salga este tipo de videos vamos a poner ahí una cajita de encuesta o de preguntas, si es que tienen una opinión diferente, si quieren contribuir, si quieren retroalimentar con versículos más, con más evidencia de la que a lo mejor no pudimos mostrar, ¿verdad? Como lo son videos y todo eso, o si quieren, digamos, como lo decía Scott, si tienen alguna pregunta, o si es que quieren proponer algún tema, porque ahorita vamos a partir de estos capítulos, como yo lo habíamos dicho antes, vamos a estar hablando de temas, pues yo no quisiera decirlo así, pero controversiales que han surgido en la iglesia, ¿no? Yo lo decía en el primer capítulo que íbamos a hablar de temas actuales. Yo creo que el tema ahorita más actual pues es la pandemia, ¿no? Sí. Pero no solamente vamos a hablar sobre el coronavirus y todo eso, sino temas que realmente están siendo muy apoyados y están saliendo muy a la luz en redes sociales, en las iglesias y todo eso. Entonces por eso quisimos manejar ahorita primero el tema del evangelio de la prosperidad y bueno, vamos a estar tocando un montón de temas igual. Yo no sé si querías decir algo, Eri, ¿no? Bueno, vamos a tocar un montón de temas. Estén pendientes allá en las redes sociales y pues vamos a terminar con esto. Yo me gustaría terminar con esto. Realmente tocamos un montón de versículos, tocamos un montón de ejemplos, pero yo creo que podemos concluir con el principal, y es que primero busquemos el reino de Dios. Primero hay que preocuparnos por nuestra salvación espiritual. El dinero, la riqueza, el bienestar, la salud, eso va a venir ya por añadidura. Primero hay que ganar pues nuestra salvación, ¿no? Y hay que estar pues pendientes de eso. Y pues bueno, hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. No olvides comentar si le quieres dar like o no, eso ya es por añadidura. Pero comenta que si tienes algún otro argumento o si quieres que platiquemos sobre alguna otra cosa, y bueno, vamos a estar pendientes semana con semana con capítulos de este podcast. Sí, creo que, bueno, para finalizar, igual si alguien difiere también, o sea, sí nos gustaría que pues lo comentara también, o sea, porque creo que se puede aclarar todo. Obviamente, nos gustaría, bueno, en lo personal, que fuera, o sea, con bases bíblicas. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuenta. Creo que volvemos a lo mismo, lo que nosotros estamos hablando es en base a la palabra de Dios. Y un consejo, hermanitos, para todos es que estudiemos, de verdad. Eso es algo que a la iglesia le hace falta mucho. Y una vez escuchaba esto y la verdad suena bien fuerte, pero híjole, es verdad, no sé, hasta ahorita estoy pensando en decirlo, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a decir, ¿no? Ya que estamos en confianza. Ya que estamos en confianza, una vez escuchaba decir esto de un siervo y muy cierto, ¿no? Dijo, Jesús es pastor de ovejas, no de burros. Entonces creo que tenemos que estudiar, hermanito. Amén. Bueno, yo termino con eso. Ahora sí, ¿quién va a despedir pues, realmente? Eso fue todo por el capítulo de hoy. Y bueno, esto fue Frente a Frente el podcast y hablamos sobre la prosperidad. Y nos vemos el siguiente capítulo. Estén pendientes ahí al Instagram para que se enteren de qué va a ser el siguiente capítulo, de qué vamos a estar hablando. Y pues sin nada más que decir, pues nos vemos en la próxima.